Tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo en tu vida y en la vida de tu familia y enseñarla a tus hijos. Tus hijos tienen que continuar con la voluntad de Dios mostrada a tu vida y sobre todo enseñándoles cómo tú estás persiguiendo el llevar a cabo esa voluntad. Entonces tú tienes que estar colaborando para que la iglesia sea edificada y tu hijo va a ver eso y va a decir, ok, se trata de eso. Entonces él va a buscar hacer lo necesario, tiempo, dinero, esfuerzo, colaboración. ¿Para qué? Para que esta casa sea edificada. Al final todo se trata de esto, mi hermano, de que la casa de Dios sea edificada. Hola queridos amigos y hermanos, como siempre me da mucho gusto cada vez que vamos a hacer un nuevo video y quiero nada más recordarles, los videos anteriores hemos estado hablando muchísimo acerca de la importancia de ser padres bíblicos, cómo ser un buen padre y también la responsabilidad que eso implica para con nuestros hijos. Yo estoy sorprendido de verdad. He seguido estudiando acerca de esto y la escritura está llena de esto por todos lados, ¿no? A empezar, necesitamos pasar mucho tiempo estudiando cómo fue la relación del Padre con Cristo mientras Él estuvo en la tierra, ¿no? O sea, ya con eso tendríamos para mucho tiempo, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, es que era Dios y era Cristo, uno mismo y su relación perfecta. Pero es nuestro ejemplo a seguir como padres y a los hijos, o en nuestra condición de hijos, como hijos, así honrar a nuestro Padre como Cristo honró a su Padre. Y esto está muy tremendo porque suena fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Pero fuera de eso, aún la Escritura por todas partes enseña eso. Uh, la ocasión anterior estuvimos hablando un poco el contraste entre Abraham como un padre y Elí. Por un lado tenemos un padre, Abraham, increíble en cuanto a su ejemplo hacia su hijo, al grado donde él va a sacrificar a su hijo y su hijo tiene una confianza tan plena en Abraham, en que lo que él está haciendo es lo correcto y es lo que a Dios le agrada. Y por eso no dijo nada. O sea, eso, híjole, está muy tremendo, ¿no? Y luego vemos a un Elí que no enseñó a sus hijos a honrar a Dios. O sea, la actitud de sus hijos no fue de un día despertaron y vamos a deshonrar a Dios, vamos a traer mujeres para estar con ellas, vamos a enseñar al pueblo a que no se debe de honrar a Dios tanto como se nos ha enseñado y tantas cosas que vemos ahí en la escritura que son importantes que consideremos porque estos hijos de Elí no solamente ellos deshonraban a Dios, sino enseñaron al pueblo a deshonrar a Dios, a que las cosas de Dios no eran tan importantes. Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Que hagamos eso. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos sean como Isaac y no sean como los hijos de Elí? Entonces, la escritura nos enseña, y es a donde ahora vamos a empezar a entrar, la importancia que tiene la disciplina hacia nuestros hijos. Híjole, yo veo cómo eso ha sido tan dañado en este tiempo, porque ahora ya no puedes disciplinar a tu hijo porque hasta te pueden demandar porque estás agrediendo o estás sobrepasando sus derechos, ¿no? Pero eso es el mundo, eso es lo que el mundo ha estado haciendo con la intención de destruir a las generaciones. De verdad, yo quiero que lo veas desde esta manera. No es inofensivo lo que están haciendo con el hecho de que ya no puedes disciplinar a tu hijo con vara, como la Biblia enseña que se tiene que hacer cuando se requiere, o sea, no tampoco es todo el tiempo de una manera excesiva, pero la Biblia sí habla de esta parte donde necesitamos como hijos ser azotados con vara o ser corregidos con vara. La Biblia dice que eso es parte, de hecho es parte del crecimiento de un hijo. Entonces, pero como padres hemos escuchado tanto al mundo que decimos, no, es que ya no, eso ya pasó, eso era antes los papás sí les daban duro a sus hijos, pero creo que no funcionó. Mi hermano, esa es la idea de lo que el mundo nos ha vendido, pero ¿qué hay de lo que la Biblia enseña? Escuché de un amigo que aprecio mucho que estaba hablando acerca de la importancia de renovar nuestra mente y de cómo nuestro pensamiento ha sido dañado y nuestra vida se rige por nuestra manera de pensar, esa es la verdad.
Y en este caso, educamos a nuestros hijos conforme a nuestra manera de pensar, pero que esta manera de pensar se ha formado por cosas que hemos adoptado, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos visto y que creemos y que a nuestro parecer se nos han hecho correctas y las tomamos y las aplicamos con nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que es correcto, aunque haya funcionado para algunas personas, eso no quiere decir que es lo correcto. Lo correcto o el pensamiento correcto para la crianza y la educación de nuestros hijos está aquí, en la palabra de Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado, o sea, quiere decir, renovar quiere decir quitar algo y poner algo nuevo. Entonces tenemos que empezar a poner en nuestra mente lo que la Biblia enseña de cómo educar a nuestros hijos, cómo disciplinarlos. De verdad, el mundo ya ha dicho cómo se tienen que disciplinar y los cristianos hemos adoptado eso, hemos creído esa manera, pero no es así, necesitamos renovar nuestra mente en eso, de verdad. Yo personalmente he estado pidiéndole a Dios y practicando esto de renovar mi mente en muchas áreas, porque en todo nuestro vivir, nuestro pensamiento ha sido afectado. Todos tenemos un pensamiento de cómo debería de ser la iglesia, cómo debería de conducirse un pastor, cómo debería ser una mujer, cómo debería ser un hombre, cómo debería ser una reunión de iglesia, cómo debería ser una reunión de oración. ¿No? Yo creo que la alabanza debería ser de esta manera. Y tenemos un pensamiento todos acerca de todo lo que vemos. Tenemos un pensamiento. Pero no quiere decir que ese pensamiento sea el pensamiento de Dios. Entonces necesitamos empezar a ver las cosas a nuestro alrededor como conforme al pensamiento de Dios. De repente vemos algo que ya no nos gustó en la iglesia y es como, no, pues bueno, ya me voy a otro lado porque aquí no me gustó. Ese es tu pensamiento, pero ¿cuál es el pensamiento de Dios con respecto a esas situaciones? Y ahí es donde viene el problema, porque por causa de eso hemos afectado tanto la vida de iglesia, a nuestros hijos, la relación con nuestra esposa o esposo, las relaciones con los hermanos. Nos hemos afectado toda nuestra vida por nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios que están en la Escritura. Es tan importante renovar nuestra mente en ese sentido, mi hermano, aún en cuanto a lo que estamos hablando de la crianza de los hijos. Y la disciplina, de verdad, no puedes pensar o creer que tu hijo cuando tenga 15, 18 años y de ahí en adelante no se va a apartar del camino si tú no tomaste tiempo para disciplinar a tus hijos, para instruirlos, ¿no? Y mira, la disciplina, tal vez sepas esto, ¿no? Pero de repente yo lo pensé en algún punto, que la disciplina es solamente cuando pegas, cuando golpeas, cuando gritas, cuando haces, ¿no? Y ¿sabes qué me sorprendió? Porque la disciplina, según la Biblia, no tiene nada que ver con eso. Es una pequeña parte, pero la disciplina, esta palabra en hebreo, habla de una paideia. Paideia, perdónenme, no sé hablar hebreo, pero se escribe paideia, ¿no? No sé cómo se pronuncie bien, pero es esta palabra. ¿Y sabes a qué se refiere? A una crianza, a una tutoría, a una educación. Entonces, la disciplina de la que la Biblia habla con respecto hacia nuestros hijos, habla de donde tiene que haber una instrucción desde pequeños. Por eso Proverbios dice, instruye al niño desde pequeño y cuando fuere grande no se apartará del camino. Esa palabra instrucción está hablando de esto, de la disciplina. Podrías poner ahí, disciplina a tu hijo desde pequeño y cuando fuere grande no se apartará del camino. Pero llega la edad donde ya nuestros hijos son grandes y se apartan del camino o simplemente se vuelven cristianos como amargados o simplemente cristianos donde están ahí, pero quién sabe quiénes son. Porque su vida en Dios se vio estancada, no están siendo fructíferos en Dios. Y la Biblia habla de dar fruto, la Biblia habla de estar en la edificación, en la obra, en la labor de Dios. Entonces, cuando nuestros hijos llegan a cierta edad y no están trabajando en la obra de Dios, algo no está bien. Quiere decir que no hubo una buena disciplina desde chicos. Eso es bien triste, créanme, es triste. Yo lo he visto de verdad. Como parece que van bien, de repente hay una temporada donde todos van bien y de repente llega una edad donde dices, ¿y qué pasó con fulano? Muchos no están y otros están ahí, pero no están, porque su mente ya está en otras cosas, ¿no? Y ya no hay una participación en la vida de iglesia, ¿no?
Y eso es bien peligroso. Mira, esta persona que te decía que escuché que está hablando de renovar nuestra mente, dice que cuando alguien tiene una mente renovada, hay evidencias, es algo que se ve y es bien interesante. Y él decía cosas bien prácticas, obviamente, que están basadas en la Biblia. Dice, una señal de que alguien tiene una mente renovada es que está en la vida de iglesia. Está en la vida, está buscando edificar, está buscando participar, aportar a la iglesia. Dice, otra cosa es que es alguien que tiene una vida de oración fuerte y una vida de comunión con la palabra. Entonces, mira, solo te estoy diciendo tres cosas que él dijo. Dijo más, pero estas tres cosas, ya de ahí hay tanto que hablar de eso. Entonces, cuando alguien en la iglesia no participa, y no me refiero a participar en que vamos a hacer una comida y todos vamos ahí, va a haber un cumpleaños de fulano y todos vamos para allá. Eso no es participar de la vida de iglesia, eso no tiene nada que ver con la vida espiritual, con la edificación. Es parte tal vez de tener una amistad, de tener, pasar un buen tiempo. Pero no puedes pensar, tal vez muchos van a ofenderse con esto, pero es lo que te digo, tenemos que alinear nuestro pensamiento a lo que la Biblia dice. Y la Biblia jamás habla de que en esas reuniones se puede o que va a ayudar o a colaborar a que la vida de iglesia crezca. No, al contrario, a veces hay un montón de situaciones en esas reuniones, hay pleitos, hay chismes, se habla mal de los demás. Entonces, pero no, y pensamos que, no, pues es que fue un buen tiempo, estuvimos, fue un tiempo, un momento, una convivencia sana. ¿Cuál sano si nos la pasamos hablando mal de los demás, en chismes, o sea, muchas cosas, ¿no? Ya hubo diferencias porque esta persona no trajo lo que le tocaba o este come un montón. Tantas cosas, yo lo he visto. O sea, no estoy diciendo, no estoy imaginándome, yo he visto eso. Entonces, personalmente me di cuenta de que esas cosas, esas reuniones no propician la vida de Dios y al contrario, se presta para muchas cosas. O sea, y digo esto porque cuando te decía que es estar, cuando alguien tiene una mente renovada, está en la vida de iglesia. Y la vida de iglesia tiene que ver solamente con la edificación, con el crecimiento de esta iglesia. Es donde está la vida de Dios. Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 3 de su primera carta, dice que en el versículo 14 en adelante, que la iglesia del Dios viviente es un lugar, dice, donde la vida de Dios crece. Entonces, toda reunión de iglesia, ahí tiene que crecer la vida de Dios. Fue propiciada por Dios para que su vida crezca. Entonces, esa es la forma o es el termómetro para medir una reunión de iglesia cuando la vida de Dios está creciendo ahí. Si yo voy a una reunión que supuestamente es de iglesia o que decimos, bueno, vamos a tener un buen tiempo, pero la vida de Dios no creció ahí en ti, ni siquiera un poco, entonces no fue una reunión de iglesia. De hecho, la iglesia siempre que se junta es para que la vida de Dios crezca, para que la vida de Dios continúe. Así era la vida de los discípulos. Tú dime, ¿cuándo en una reunión de ellos no fue para que la vida de Dios continuara? Estaban predicando todo el tiempo, estaban testificando, se estaban animando, estaban partiendo el pan, estaban en la comunión, en la oración, en la lectura de la palabra. Esa es la vida de iglesia en la cual debemos de estar o en la cual un cristiano está cuando su mente está renovada. Está muy tremendo eso, ¿no? Y en ese ambiente es donde nosotros tenemos que meter a nuestros hijos. Es el ambiente que tenemos que buscar para que nuestros hijos crezcan. Pero ¿sabes qué es bien triste? Que nosotros estamos llevando a nuestros hijos a que crezcan en un ambiente que no es el ambiente de una iglesia, de la casa del Dios viviente. Porque los llevamos a todo, los llevamos a clases de karate, de fútbol, de inglés, de español, de francés, clases de esto, clases de lo otro. Pero a la iglesia, si acaso el domingo, si no tenemos otra actividad, ¿no? Hermano, perdón, espero que no te ofendas con esto, pero si solamente crees que con traer a tus hijos el día domingo a la iglesia, tus hijos cuando tengan 15 en adelante no se van a apartar del camino, estás basando tu pensamiento en un terreno muy frágil. Estás teniendo una idea que seguramente vas a terminar decepcionado cuando llegue ese momento. No es suficiente.
O sea, no podemos pensar que estamos llevándolos más horas a la semana a otras cosas, a otras reuniones donde no les está siendo impartida la vida de Dios, donde no están creciendo en un ambiente de iglesia, pero los traes una hora el domingo y crees que con esa hora va a ser suficiente para que ellos no se aparten del camino cuando fueren grandes. Es una mentira. Es algo, eso quiere decir que nuestro pensamiento está dañado. No está siendo el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es otra cosa. El pensamiento de Dios es que tus hijos sean como Samuel, que los dejes en el templo si fuera necesario. Dice que este Samuel lo dejaron ahí. Imagínate estos padres. Dejaron a su hijo ahí, solo lo veían una vez al año. No inventes, si era un niño. O sea, no fue cuando ya tenía 30 años, fue desde niño que él lo dejaron ahí. Ningún padre está dispuesto a hacer eso hoy, en este tiempo. Que tus hijos crezcan en la casa de Dios, ¿no? Y no me refiero a las paredes, sino en la vida de Dios, donde todos los días los estás exponiendo a la vida de Dios. Eso está muy tremendo, pero eso sí, tenemos una religión educativa, porque eso sí, todos los días tienen que ir a la escuela y todos los días tienen que hacer tarea y tienen que cumplir. Ah, pero si el niño o la niña o el joven, porque eso ya es a todas las edades, llega el día de reunión, es que estoy cansado porque tengo mucha tarea. Está bien, no vayas. Hermano, ¿y piensas que no se va a apartar cuando sea grande? Cuando tú mismo le estás enseñando que no es tan importante la reunión de iglesia, que es más importante que él esté cansado porque está cumpliendo con sus tareas en cuanto a la educación. Eso está muy tremendo. No va a alcanzarte, o bueno, a él no le va a alcanzar. ¿Y sabes qué? Proverbios, vamos a meternos muchísimo en Proverbios, dice que eso trae vergüenza a un padre al tiempo. Entonces depende de qué estás haciendo ahorita con tus niños, si tienes niños pequeños, que cuando tengan 15 o más años, seas avergonzado o que digas, oh, que sientas gozo, sientas alegría por ver el resultado de tu trabajo en Dios, o que estés avergonzado y digas, híjole, ¿qué hice, no? ¿Por qué mis hijos no quieren nada de Dios? ¿Por qué mi hijo quiere estar en las cosas del mundo y no le interesan las cosas de Dios? ¿Qué hago? Y entonces si vienen a buscar ayuda, ¿qué hacemos? Por favor, ayúdenme, atráiganlo, háganle actividades. Hermano, ya es difícil, no es imposible. Y yo a lo que quiero animarte es que ahora es el momento, si tienes hijos chicos, es el momento de que los disciplines, de que los metas en una disciplina desde ahora. No dejes que la escuela los discipline, o sea, que los eduque, que la escuela sea su tutor, donde les está guiando, porque la escuela ya está, es una cosa horrible, es el sistema del mundo, está ahí. No estoy diciendo que no estudien, pero ahí está el sistema del mundo y tú, como padre, tienes que contrarrestar eso. De verdad, con la vida de Dios. No hay otra manera de contrarrestar eso más que con la vida de Dios. Entonces, mi hermano, yo quiero animarte muchísimo a esto. Es tan importante. Mira, voy a terminar este video con esto. Estoy leyendo ahorita muchísimo acerca de la reconstrucción del templo en el tiempo de Esdras, Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías y Nehemías. Y Malaquías también entra en esta historia o en esta parte. Y me sorprendió tanto, 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 que una de las cosas que hizo que la obra se detuviera en cuanto a Dios saca al pueblo de Israel de Babilonia para llevarlos a Jerusalén a reconstruir el templo y empiezan a echar los cimientos y está increíble. Pero hay un punto donde dice que no hay un acuerdo entre los padres, o sea, hablando de la generación de ancianos y los jóvenes, porque los jóvenes estaban como, sí, está increíble esto. Dice que tenían un gozo y una alegría porque se habían echado los cimientos. Pero los padres dice que estaban tristes porque ellos vieron el templo de Salomón y dijeron, ¿qué es esto? Esto va a ser el templo, es como nada, o sea, es lo peor, es una cochinada casi, ¿no? Perdón por la palabra, pero estaban diciendo, ¿qué es esto? No, esto se ve como nada, o sea, es algo muy pobre, ¿no? Menospreciando la obra que Dios había comenzado. No había un acuerdo entre los padres y los hijos. Esto es tan tremendo, mira, esto tiene una aplicación en lo espiritual y en lo natural. La Biblia dice
que una señal muy fuerte del regreso de Cristo es que Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La obra de Dios se detuvo ahí. Después de que hay esta situación donde no hay un acuerdo, se detiene la obra. 16 años está detenida la obra de Dios porque no había acuerdo. Y hay una razón ahí, hay muchas cosas que vemos ahí, pero a lo que voy con esto es que es tan importante que haya un acuerdo entre los padres y los hijos. Y esto aplica entre tú como padre y tus hijos pequeños, pero también aplica en la iglesia como gente que precede en la fe con la generación que los antecede, ¿no? Es tan importante que haya un acuerdo en esto y por eso Dios dijo, voy a tener que enviar el espíritu de Elías. En Malaquías al final dice, yo aquí envío el espíritu de Elías, el cual hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Y sabes en qué tiene que ver con esto? En la armonía que tiene que haber en la colaboración para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es que su casa sea edificada, que su iglesia sea edificada. Y tú como padre tienes que buscar tener este acuerdo al hablarle de la voluntad de Dios a tu hijo y que él diga, quiero seguir lo que lo que mi padre está siguiendo. Vuelvo a lo que te decía, si no lo has visto, te recomiendo que escuches. Tengo un video antes de este donde hablo acerca de el ejemplo de Abraham hacia Isaac, donde la vida de Isaac, todo lo que él hizo después de que su padre no está, es el resultado del ejemplo que él vio de un padre que honraba a Dios, de un padre que lo conectó, que le enseñó cuál era la voluntad de Dios, y Isaac continuó con la voluntad de Dios mostrada a su padre. Entonces tus hijos tienen que continuar con la voluntad de Dios mostrada a tu vida y sobre todo enseñándoles cómo tú estás persiguiendo el llevar a cabo esa voluntad. Tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios para este tiempo en tu vida y en la vida de tu familia y enseñarla a tus hijos. Hay muchas cosas, pero una voluntad que es muy tremenda y que está por toda la Biblia es que su casa tiene que ser edificada, o sea, la iglesia tiene que ser edificada. Entonces tú tienes que estar colaborando para que la iglesia sea edificada y tu hijo va a ver eso y va a decir, ok, se trata de eso. Entonces él va a buscar hacer lo necesario, tiempo, dinero, esfuerzo, colaboración. ¿Para qué? Para que esta casa sea edificada. Al final todo se trata de esto, mi hermano, de que la casa de Dios sea edificada. Y en ese contexto Dios dijo, voy a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice, para que el resto de las personas o el resto del mundo, dice, conozcan al Señor. Y conocer al Señor tiene que ver donde los metes también a esta edificación. Es parte de edificar la casa, ¿no? Tener más piedras vivas para que esta casa sea edificada. Eso es solo una cosa que es bien importante, o que es de las más increíbles, creo, o de la que en donde se centra todo, que es la edificación de la iglesia. Entonces, por eso te digo, es tan claro lo que decía al principio. Cuando nuestros hijos crecen y no están haciendo nada en cuanto a la edificación de la iglesia, entonces algo no estuvo bien. Estamos sufriendo pérdida en ese momento. Según 1 Corintios 3, dice que el día declara la obra de cada quien, y si ahí se va a ver si lo hiciste bien, vas a ser recompensado, pero si no lo hiciste bien, dice, vas a sufrir pérdida. No sufras, no esperes a sufrir pérdida, sino apuéstale a recibir recompensa, porque estás siendo diligente en la disciplina de tus hijos, en la corrección de tus hijos. Que Dios te bendiga. Si el contenido de estos videos ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que volvamos a subir un video nuevo.